Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar este corpiño underbust. Se trata de un corpiño el cual lleva ballenas y se cierra con una lazada. Si queréis saber cómo se hace el patrón, os recomiendo que visitéis el vídeo que os dejo en la caja de la descripción. Tanto el patrón base con pinza, que es desde donde empezamos este patrón, como el de la transformación. Previo a empezar a coser, lo que vamos a hacer va a ser entretelar las piezas del corpiño. Podéis entretelar o bien las piezas de la parte exterior, en caso de que queráis poner ahí las ballenas o varillas, o la parte del forro, o incluso ambas. Esto dependerá un poco de la rigidez que le queráis dar al corpiño. Yo en esta ocasión lo que he hecho ha sido entretelar la parte exterior, que es donde van a ir después las ballenas. Seguidamente lo que estoy haciendo es unir todas las piezas por las líneas correspondientes, ayudándome de un hilván. Este hilván yo os lo recomiendo muchísimo. Si veis que se os mueve porque la forma que le habéis dado a las pinzas es bastante curva o bastante pronunciada, pues siempre podéis coger y poner alfileres. Comentaros que en la parte del forro habrá un cacho que le tendréis que hacer esta operación que habéis visto, que es básicamente dejar una parte sin coser. Esta parte sin coser va a ir en las piezas que están en los laterales, en uno de los lados de la pieza del lateral o costado delantero y del costado trasero. Vais a coser un poco desde el inicio de la tela, rematando bien en lo que sería el inicio del trazo. Coséis un par, 3-4 centímetros más, volvéis a rematar, pasáis el hilo hasta el final, volvéis a rematar y coséis lo que queda también rematando al final de el trazo y al final de la tela. De esta manera nos queda un agujero. Este agujero lo vamos a usar después para darle la vuelta al corpiño. Y este agujero tiene que estar en la zona del forro. Es muy importante. Como habéis podido apreciar, también los márgenes de costura son bastante anchos, son de 2 centímetros, y esto lo he hecho para que puedan caber bien las varillas. Una vez ya tengáis todas las piezas de la tela exterior y todas las piezas del forro unidas, lo que vamos a hacer va a ser planchar las piezas. Y las vamos a planchar para abrir las costuras. Para ello yo me estoy ayudando de una semiesfera de planchado, que tiene otros nombres, pero esta plataforma, depende de cómo lo digas, pues te lo puede censurar. Así que lo vamos a dejar en el cojín de semiesfera de planchado, que tengo en mi canal un tutorial de cómo se hace. Este cojín lo que permite es que, como es una forma esférica, es una forma de copa de pecho, lo que ayuda es que hace que se abra instintivamente la costura y así quede completamente plana. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ayudar con las manos para abrir un poco y con la plancha y vapor en caso de que la tela lo permita. Esto es muy importante, hacer siempre un test de plancha antes de empezar con estas telas, sobre todo si son telas para corpiño y no es como mi caso, que yo elegí una sarja con textura, sino que por ejemplo estéis trabajando con un satén o lo que sea, hacer una prueba de planchado antes, porque si no os podéis encontrar de que la plancha o el calor de esta se coma parte de la pieza y la verdad es algo muy desagradable, así que tened cuidado cuando uséis la plancha. Y este paso no os recomiendo que os lo saltéis. Como veis aquí, le voy dando a todas las costuras y como ya he comentado, este proceso lo vamos a repetir tanto en el exterior como en la tela del forro. Y comentaros que si queréis dejar el hilván de la zona donde hayáis dejado el hueco para que aguante, como se ve aquí,
os irá mucho mejor para planchar y simplemente pues cuando vayáis a darle la vuelta y demás lo quitáis. Pero para el planchado lo podéis dejar. Es una manera de que os ayude. Ahora vamos a calcular dónde irían las ballenas. Yo tengo puestas 2 agujas donde empezaría el margen de costura. Pues del margen de costura hacia adentro sacaremos entre 1,5 centímetros y 2, tanto de la parte superior como de la parte inferior, para poder poner la ballena de esa medida. Si, por ejemplo, os mide 20 centímetros de largo la unión de estas 2 piezas, pues la vamos a poner una varilla de 16. También es importante medir los 2 lados, porque puede ser que una pieza por curvatura mida 15 y la otra mida 14,5. Y si cortáis las dos de 15, pues os va a sobrar medio centímetro en la otra y esto os puede dar un poco de problema, aunque ya estamos dejando este espacio para que nos sea más fácil el hecho de podernos sentar y podernos mover con el corpiño. Sencillamente es por eso. Y una vez lo tengáis marcado, vais a hacer las líneas de costura del ancho adecuado para la varilla. Tenéis que hacerlo de manera que a la varilla le sobre espacio para moverse. Por ejemplo, las mías son de 0,5 centímetros o de medio centímetro. Pues mi ancho de costura es de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque además del ancho que tiene la varilla propiamente dicha, también tiene hacia arriba un alto. Y esto en total, haciendo esa poca circunferencia que hacia arriba, es de 0,7, más o menos. Entonces, haciéndola de 1 centímetro o un poquito más de 1 centímetro, lo que nos aseguramos es que la varilla se pueda mover por dentro y la podamos quitar y sustituir en caso de que le pasara algo, que es muy raro, pero a veces puede pasar. Este método se usa para varillas de hierro, las cuales hay que acabar de otra manera, y varillas de plástico. También podréis usar una tira de varilla que se cose. Yo en mi zona no la puedo conseguir y es algo que me gustaría probar. Así que seguramente lo acabé pidiendo por internet para probarlo. Pero las que tengo más asequibles aquí son las varillas típicas de plástico. Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser coser esas guías en las partes exteriores, en este caso, porque es donde van a ir mis varillas, insisto, del corpiño. Yo en este caso, además de en todas las partes donde va a ir, he cosido también estas líneas a modo decorativo en lo que serían las zonas de los costados, donde se junta delantero y trasero. Yo ahí no pongo varillas normalmente. Y no las pongo por tema de comodidad, porque a mí me es muy incómodo llevar una varilla pegada encima de las costillas. Entonces yo no las pongo, pero sí que hago la costura decorativa. Y esto pues va un poco a gustos. Y como os comentaba, solo hace falta hacerlas en las zonas donde van a ir las varillas. Y ahora sí, vamos a empezar a tratar estas varillas. ¿Cómo conseguimos la medida justa de la varilla? Pues como os he enseñado antes, quitándole centímetro de abajo, entre centímetro y medio y 2 centímetros al recorrido y la misma distancia desde la parte de arriba. Para que estas varillas nos queden perfectas y no tengamos tema de que nos podamos pinchar o puedan romper la ropa, pues sencillamente hay que cortarles un poquito la punta y con un mechero las vamos a quemar. Como habéis visto, se ponen transparentes de seguida y las vamos a redondear. Si queréis hacerlo con el dedo como yo, porque ya no tengo sensibilidad entre la plancha y los pinchazos, pues está bien. Y si no, pues lo podéis hacer contra alguna superficie, tipo una mesa o algo así. Pero ¿qué es muy importante con estas varillas? Pues que normalmente nos vienen enrolladas. ¿Y qué tienden a hacer? Enrollarse. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Plancharlas. Como estáis viendo, vamos a cubrirlas con una tela que yo ya tengo para planchar, que es una tela de algodón, es una tela de sábana. Como habéis visto, la pobre ya tiene muchas batallas, pero es que me va genial. Y lo que vamos a hacer va a ser ir dándoles calor
hasta que queden planas. Os recomiendo que la envolváis en la tela, porque si le dais demasiado calor sin saber cuánto aguantan, que normalmente con la mitad de la potencia de la plancha ya está, pero hay planchas que son más potentes o menos potentes, que esto pues ya depende de cada plancha, esto es como los hornos, pues va a necesitar insistir un poco más o un poco menos. Y yo lo que estoy haciendo es ayudarme del cojín de planchado para darles un poco de presión hacia abajo. Si queréis pues le podéis colocar un poco de peso, pero siempre envueltas con lo que sería un paño tipo mártir para que no tengáis ningún problema de que se os quede pegada a la plancha, etcétera, y de no quemaros vosotros. Esta es la manera más segura y como veis quedan totalmente planas. Una vez ya las tenemos completamente planas, vamos a proceder a introducirlas. Para que no se muevan mientras estamos cosiendo y las podamos llegar a pisar, con lo cual las podríamos romper o podríamos romper la aguja, que normalmente suele romperse la aguja, lo que yo hago es meterlas hasta las marcas que hemos hecho antes, con un poco de cuidado, y después hacer unas puntadas con hilo para que no se muevan del lugar. Aquí la cámara se puso un poco traviesa, disculpad el plano, pero es esa la idea, es hacer una simple puntada o un par de puntadas, como habéis visto, para que estas varillas no se muevan del lugar y evitar accidentes. Y aquí tenemos todo el avance hasta ahora. Esta pieza que estáis viendo que solo está entretelada la parte del centro es porque es el forro, es la prenda, es la parte de la prenda que va dentro. Y aquí podéis ver el agujero. Y como veis, pues sigue teniendo el IRBAN para poder guiarme. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a juntar la parte exterior con el forro. Aquí os podéis ayudar de hilvanes, os podéis ayudar de agujas, de clips o de lo que queráis. Y vamos a coser todo alrededor. Lo que sí que os recomiendo es que pongáis unas agujas donde está el trazado de la forma final y que pinchéis entre medio de lo que sería la junta de las piezas para hacerlas coincidir con la parte exterior y con la parte del forro. De esta manera os aseguráis de que no se mueva. Y si después le queréis hacer un hilván como yo hice, ya sabéis que en esta casa no tenemos ninguna clase de problema con hilvanar las cosas. Vamos a hacer una puntada más bien media o pequeña y vamos a ir dando la vuelta a toda la forma del corpiño. Donde veáis que se os junta mucha tela, como pueden ser los márgenes de costura de los lados con las piezas de los frontales delanteros, en este caso por el tipo de pinza que hemos hecho, insisto, en el otro tutorial que tengo el link en la caja de la descripción de este vídeo, vamos a ir con más cuidado. Yo lo que os recomiendo es que esa pieza la pongáis debajo de los otros dos márgenes de costura, o sea, hacer la margen de costura de los lados esté por debajo del margen de costura de la pieza del centro de la espalda y de la otra pieza también del centro delantero. Y sencillamente aquí pues es ir siguiendo la forma, que como la parte de dentro y la parte de fuera tienen la misma, pues es muy sencillo. Cuando lleguéis a las esquinas también acordad de clavar la aguja como estáis viendo ahora mismo e ir pivotando. Y vamos a darle la vuelta a toda la pieza. Una vez ya le hemos cosido todo alrededor y hemos comprobado que todas las costuras están en su lugar, vamos a proceder a cortar este margen de costura. Yo en mi caso lo dejé todo alrededor a 1 centímetro, o sea, le corté 1 centímetro completo para que no hubiera tanta tela. Podéis cortarlo todo a medio centímetro, pero yo en mi caso pues no quise cortar de más por si algún día quería hacer alguna modificación, que siempre puede ocurrir.
Con esto pues tendréis que tener un poco de paciencia. Lo que sí que os recomiendo que dejéis a un par o tres de milímetros, como mucho, son las esquinas para poderle dar bien la vuelta a la pieza. Y también os aconsejo piquetear las zonas redondas donde están las copas, la parte de arriba, y si habéis redondeado el bajo también que lo piqueteéis porque hay muchísima tela. Y si hace falta vaciar algún margen de costura también lo podéis hacer, pero con muchísimo cuidado de no romper ninguna de las costuras que teníamos hechas previamente, porque a veces pues esto puede ser difícil, como veis aquí que tengo que hacer un poco más de fuerza, pero bueno, si vaciáis bien las esquinas y demás no tendréis que tener ninguna clase de problemas. Y ahora vamos a proceder a darle la vuelta y vamos a hacerlo también con mucho cuidado. Nos podemos ayudar de un pasaesquinas o marcaesquinas, como le queráis llamar, y darle la vuelta a toda la pieza por el agujero que habíamos dejado previamente en el forro y que aún no hemos cosido. Y ahora vamos a poner los ojales o ojetes metálicos. Esto yo lo hago con un kit que tengo, pero también lo podéis hacer con diferentes herramientas de poner ojales, porque hay muchas en el mercado. Yo este kit básicamente haces el agujero con la taladradora y un martillo y otra pieza que es plana para poder usarlo como mártir, y después se pone la arandela sobre esta pieza que tiene la forma cilíndrica hacia arriba, se pone la otra encima y se golpea. O sea, básicamente funciona así. Luego hay otras máquinas que son tipo prensa, por ejemplo, o que son de apretar de otras formas. Esto pues ya depende de lo que tengáis más a mano. Y ahí quedan puestos nuestros ojales metálicos. Y por último, lo que nos queda ya es cerrar a mano con puntada invisible nuestro agujero del forro. Ya sabéis que muchos de los proyectos del canal terminan con este tipo de puntada, pero la verdad es que es muy útil, así que le voy a hacer una pasada rápida. Aseguramos la puntada del hilo y empezamos donde está la parte sin coser. Clavamos aguja, avanzamos un poquito, nada, medio centímetro, la clavamos directamente debajo, volvemos a avanzar ese medio centímetro y así vamos haciendo hasta terminar de cerrar nuestra costura. Vamos a ir apretándola también de vez en cuando para que se cierre por ella misma y comprobar que no nos queda ninguna especie de pincita o demás, porque a veces puede pasar por el tipo de tela que quede alguna pincita o porque nos hemos desviado un poco más a la hora de hacerlo porque nos ha engañado la vista y demás. Entonces pues es corregir, ¿vale? Como veis aquí pues va quedando perfectamente cerrado. Y para finalizar pues damos un par de pasadas, hacemos un nudo y volvemos a pasar el hilo y escondemos este hilo. Ya se estaría finiquitado. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!